An entire indigenous culture, the Shuar. Toda una cultura indígena, los Shuar, está siendo empujada hacia la extinción. Las necesidades industriales modernas, junto con la corrupción política, están creando las condiciones para un devastador saqueo territorial de una de las últimas zonas endémicas y biodiversas del planeta. El pueblo Shuar, que hasta hace poco vivía en un paraíso según sus costumbres y en equilibrio con la naturaleza, una naturaleza que será destruida y explotada en cuanto se abran las carreteras al público, está siendo desplazado. Hablamos con Sunki Chup, un joven líder del pueblo de Mecans en la provincia de Zamora Chinchipe, al sureste de Ecuador. In the Zamora Chinchipe province, southeast Ecuador. Estamos en la cordillera del Cóndor, entonces es una zona mega diverso. Den hasn't cordillera go Gondor, una región betser. Es imposible en todo miernito es. Son simplemente necesarios. Sabemos que en la Amazonía existen muchísimas faunas, flora y fauna. El Amazonas alberga una extraordinaria variedad de flora y fauna que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Estimamos que hay alrededor de 2.000 especies de aves y animales en esta zona, aunque el número exacto sigue siendo desconocido. Por esa razón, trabajamos con un equipo de paraecólogos y estudiantes de ecología que realizan investigaciones científicas para identificar las especies que habitan esta parte del Amazonas. De paraecólogos. Paraecólogos que están llevando a cabo investigaciones científicas junto con estudiantes de paraecología para identificar y comprender todo este proceso. La cordillera del Cóndor, que incluye el territorio de los Mecans, alberga numerosas especies de mamíferos y suele describirse como uno de los pulmones del mundo. Que tenemos aquí en la cordillera del Cóndor, tratado como pulmón del mundo aquí en el territorio Maiquans. This situation disguised as progress. Esta situación, disfrazada de progreso, podría convertirse pronto en un desplazamiento forzoso de todo el pueblo Shuar. Y es uno de los efectos inmediatos del modelo político violento y corporativista de Donald Trump, que ha empoderado a gobernantes locales que reflejan su estilo de poder egoísta y proempresarial. Uno de esos líderes es Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Aunque Noboa ha declarado la guerra a las bandas criminales, al mismo tiempo ha desatado una campaña total y asimétrica contra los opositores políticos y los críticos. Su arsenal incluye un control casi absoluto sobre los sistemas legislativo, electoral y judicial, las Fuerzas Armadas y la policía, y de manera crucial, la industria mediática, que, con unas pocas excepciones honorables, ha sido comprada o aterrorizada hasta someterse. ¿Crees que podrás resistir otros 2 o 3 años de Daniel Noboa, un gobierno que ha sido muy militarista y firmemente aliado con las empresas mineras? Very militaristic and staunch allies of the mining company. Nuestro compromiso es resistir porque estamos en nuestro territorio. No estamos en territorio. Nuestro compromiso es resistir porque este es nuestro territorio. No estamos en tierras prestadas, ni es una tierra que hayamos comprado. Somos originarios de este lugar. Somos la semilla del Amazonas, del propio bosque. Con o sin el apoyo del gobierno, siempre permaneceremos presentes y activos en nuestro territorio. Ese ha sido siempre nuestro objetivo y nuestro plan. No necesitamos que ningún gobierno nos defienda ni que se oponga a la explotación en nuestro nombre. Y nuestro plan. No necesitamos que cualquier gobierno, un gobierno, nos defienda o. Porque los gobiernos piensan constantemente en términos de usar la fuerza para desalojarnos. Eso no está bien. Es una violación de los derechos humanos. Las autoridades deben reconocer su responsabilidad de proteger a los pueblos y nacionalidades indígenas. No está bien, entonces los derechos humanos tienen que estar al tanto para proteger a los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, cuando hay intereses creados de por medio, esas responsabilidades se anulan fácilmente. Tampoco podemos confiar en las corporaciones transnacionales. De lo que debemos estar seguros, y de lo que estamos seguros, es de que existiremos hasta el final. Lo que sí
tenemos que estar seguros nosotros y estamos seguros de que nosotros existiremos hasta las últimas consecuencias. February 26, 2026, Daniel Noboa El 26 de febrero de 2026, el régimen de Daniel Noboa aprobó una nueva ley minera que reduce las salvaguardas medioambientales y abre la puerta a todo tipo de inversiones con rendimientos inciertos para el Estado, otorgando de hecho a las empresas mineras luz verde para explotar plenamente el país. Hace menos de 20 años, en 2008, Ecuador había redactado la que se consideraba la constitución más ecológica del mundo, otorgando derechos a la naturaleza, un proceso que fue saboteado desde el principio y que ahora ha dado un giro de 180 grados bajo Daniel Noboa, el mismo propietario de intereses mineros. Esto podría ser el golpe mortal para la agricultura local y las comunidades indígenas, así como para la industria turística local, que depende de bosques vírgenes y de una rica biodiversidad. pristine forest and unmatched biodiversity. The Ecuadorian public has voted in multiple referendums. El público ecuatoriano ha votado en múltiples referendos reafirmando su firme apoyo a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, esto sigue siendo ignorado por el gobierno ecuatoriano. Hablamos con Ángel Antip, expresidente de la nacionalidad Shuar. La gente de Estados Unidos, Canadá y otros países similares probablemente no entenderá del todo de qué estás hablando, porque allí la ley es más o menos predecible y relativamente segura. Puedes seguirla y tener una idea de cuál es tu situación. Pero en Ecuador no es así. La ley es relativa, depende, y es bastante corrupta. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar con el gobierno ecuatoriano, específicamente con la ley? Buenas tardes, Oscar. En cuanto a tu pregunta, la verdad es que el Estado nunca está de nuestro lado. La verdad es que el Estado nunca está en nuestro lado. Buenas tardes, Oscar. En respuesta a tu pregunta, la verdad es que el Estado nunca está de nuestro lado. El Estado apoya constantemente a las empresas mineras porque son ellas las que negociaron y recibieron todas las concesiones mineras. Como resultado, las autoridades estatales nunca van a favorecernos. Los jueces y fiscales siempre fallan en nuestra contra, diciendo que somos nosotros quienes resistimos, que estamos obstaculizando el desarrollo nacional. Siempre nos condenan de que nosotros somos los que resistimos, estamos obstaculizando el desarrollo nacional. Y por esa razón, se niegan a ponerse de nuestro lado. Sin embargo, hay otras autoridades intermedias, no las mencionaré, como lugartenientes políticos, caciques locales o incluso el gobernador, que a veces intervienen para suavizar la situación y evitar que los acontecimientos se den exactamente como pretende el gobierno central. Así es como hemos conseguido mantener nuestra posición, Oscar. Como piensa el gobierno. Entonces, en eso nos hemos mantenido, Oscar. Hemos informado aquí, en The Gray Zone, de forma exhaustiva, sobre las revueltas indígenas, campesinas y de agricultores contra el gobierno ecuatoriano. De hecho, algunos de esos levantamientos han tenido éxito y han logrado frenar ciertos aspectos de la neoliberalización. Pero eso ha cambiado últimamente. El gobierno ecuatoriano ha adoptado una postura más agresiva y militarizada, defendiendo los intereses corporativos e internacionales, y se ha vuelto más difícil resistir el poder de esas corporaciones. Bueno, según la ley ecuatoriana, solo hemos considerado que coexistimos dentro de Ecuador. Considerado que nosotros coexistimos dentro del Ecuador. Bueno, según la ley ecuatoriana, solo se nos considera existentes dentro de Ecuador. Es decir, no tenemos reconocimiento legal primario. Somos asentamientos humanos antes de la constitución del Estado ecuatoriano, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Creemos que éramos asentamientos humanos mucho antes de la constitución ecuatoriana aquí en Ecuador. Sin embargo, dentro del marco legal, nuestra existencia no es reconocida. A pesar de que existen también
normas internacionales relativos al... Muchas veces, aunque existen normas internacionales sobre los pueblos indígenas que deberían garantizar nuestra existencia, nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Por esa razón, no tenemos mucha fe en el gobierno. que nos asisten a nosotros. Entonces eso no confiamos mucho del gobierno. Las comunidades indígenas suelen ser las primeras víctimas del proceso global de explotación que está en marcha. Actúan como un canario en la mina mientras luchan por defender sus territorios y bosques. Lo que está en juego es existencial. Si estas comunidades caen, sus tierras caen con ellas. Las consecuencias van mucho más allá de la desaparición de culturas milenarias y de la migración forzada de sus pueblos. Bosques nativos enteros, hogar de una biodiversidad única de flora y fauna, son contaminados, fragmentados y, en última instancia, llevados a la extinción, una vez que las operaciones mineras comienzan a abrir carreteras de acceso para madereros y cazadores furtivos. Opening access roads for loggers and poachers. One of the most conflictive regions is Ecuador's Morona Santiago. Una de las regiones más conflictivas es Morona Santiago, en Ecuador, cerca de la frontera con Perú, donde el pueblo Shuar Arutam está siendo llevado al límite por los intereses mineros implacables. Hace 2 años, The Grey Zone viajó a la zona para reunirse con comunidades indígenas que resisten el auge mundial de la demanda de cobre, impulsado en parte por la expansión de los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías que dependen de los minerales que yacen bajo sus territorios ancestrales. Allí supimos que una de las principales estrategias de la industria minera es dividir y conquistar, y ha resultado sumamente eficaz. Una comunidad Shuar, que antes permanecía unida en defensa de su modo de vida, se ha ido fracturando poco a poco, a medida que más líderes abandonan su lucha y se incorporan a las nóminas mineras. Lo que queda son unas pocas aldeas pequeñas que siguen resistiendo la destrucción de una de las últimas selvas tropicales endémicas y con mayor diversidad biológica del planeta. And most biologically diverse endemic rainforests. Hemos estado luchando ya hace más de 2 décadas. Llevamos más de 2 décadas luchando para defender nuestro territorio frente a las concesiones mineras en la cordillera del Cóndor. Los gobiernos sucesivos han otorgado estas concesiones sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas. En lugar de resolver el conflicto, muchos de nuestros miembros y líderes han sido arrestados, mientras el gobierno sigue ampliando las concesiones. A 6 meses de mi mandato, me enfrento a esta realidad. Para resolver, por vez, el gobierno sigue ampliando las concesiones. Hasta ese momento, Entonces, en la actualidad, estamos alzando la voz para denunciar esto. Recientemente, el presidente de los pueblos Arutam firmó acuerdos con la empresa Lowell, entregando derechos mineros sin autorización de las bases. Como firmó este acuerdo de manera unilateral dentro del Consejo de Gobierno, ya no tenemos garantías suficientes para defender nuestro territorio. Desde las comunidades, nos estamos pronunciando para que el mundo nos escuche. Nuestra preocupación es clara. El presidente comunitario ya no está comprometido con la defensa de nuestra tierra. Ayer, el presidente comunitario Marcelo Uncuch se reunió con 322 representantes de 2 comunidades e inició conversaciones con la empresa minera. Están tomando decisiones unilaterales que afectan nuestro control de la ruta en Maicans, que mantenemos para impedir el paso de los envíos de Lowell. También han amenazado con usar la fuerza, solicitar la intervención policial o emprender acciones legales contra quienes lideran la resistencia, incluida la Guardia Comunitaria. han manifestado y por tal razón, por esa vulnerabilidad, nosotros hemos levantado esta voz y hemos hecho público este documento para que el gobierno y el mundo... Debido a esta vulnerabilidad, hemos hecho público este documento para que el gobierno y el mundo escuchen y para que las filiales de Lowell en Canadá
comprendan que nosotros, como pueblos y nacionalidades, existimos aquí. No somos fauna, aunque los gobiernos ecuatorianos nos hayan tratado de esa manera. En Ecuador, las disposiciones constitucionales promulgadas en 2008 exigen que las comunidades indígenas sean consultadas previamente y otorguen su consentimiento antes de cualquier proyecto minero pueda llevarse a cabo. In Ecuador, constitutional provisions enacted in 2008 require that indigenous communities be consulted in advance and give their consent before any mining projects can proceed. These mining settlements are located within a broader Estos asentamientos mineros se encuentran dentro de un territorio más amplio que pertenecía al pueblo Shuar. Inicialmente, se otorgaron concesiones a pequeñas aldeas locales que fueron compradas sin respetar las salvaguardas legales que se aplican a la nacionalidad en su conjunto. Más recientemente, esa dinámica cambió cuando los nuevos líderes de la nacionalidad Shuar, elegidos, establecieron acuerdos con las empresas mineras, dejando a aldeas como Maicans cada vez más aisladas. Como resultado, las empresas mineras buscan ahora acceder a sus operaciones a través de una carretera que atraviesa Maicans, un acceso que la comunidad local ha decidido bloquear. access the local community has chosen to block. The conflict arises from these Shuar villages. El conflicto surge del intento de esta comunidad Shuar de afirmar el control sobre su propio territorio, tal como garantiza la ley, incluso cuando se opone a las decisiones tomadas por el liderazgo de su propia nacionalidad y a los intereses mineros decididos a imponer su autoridad. Entiendo que parte del problema es que no se trata solo de una lucha por la supervivencia, sino también de una lucha económica, porque los pueblos que se vendieron a la empresa minera reciben decenas de miles de dólares al mes, mientras que vosotros no recibís dinero y os lleváis todos los problemas y la carga de tratar con el Estado. Entonces, ¿qué hay de ese aspecto? ¿Cómo es ese aspecto? Bueno, la lucha aquí es por preservar nuestro territorio. Bueno, la lucha aquí es por preservar nuestro territorio, porque aún tenemos mucho que hacer con él. Así que algunas personas equivocadas y confundidas, acostumbradas a tomar el camino fácil, han aceptado el dinero fácil y ahora quieren explotar los recursos subterráneos. De manera fácil y quieren aprovechar los recursos que estén en subsuelo. Nosotros, en cambio, estamos realizando investigaciones científicas para mostrar al mundo todo lo que existe aquí, esta biodiversidad. Para demostrar al mundo todo lo que existe, esta biodiversidad. Hace unos años fui a Ecuador para rodar un documental sobre este tema y visité tu comunidad y otras. En una de las comunidades que visité, la empresa minera tenía el control total de la zona. Supuestamente eran los propietarios y quienes mandaban allí, con el respaldo del sistema judicial, la policía y la prensa local. Y no solo eso, también tenían puestos de control en las carreteras, donde sus guardias preguntaban a dónde ibas, cuándo, por qué y con quién. Así que es mucho. ¿Ese es el nivel de control que tienen sobre vuestro territorio, o todavía conserváis cierto control sobre vuestra propia tierra? La influencia de minería sigue avanzando Guas. Es más, La influencia de la empresa minera se está expandiendo de forma constante por los municipios. Todos los niveles del gobierno local apoyan ahora a la empresa. El gobierno cantonal ya ha firmado un acuerdo y el gobierno parroquial también recibe beneficios. Las comunidades cercanas a las operaciones siguen siendo sobornadas. Como resultado, la gente se está volviendo más complaciente y ciega ante lo que está ocurriendo. Este es exactamente lo que Sterling embrace todo. This is precisely what the company and the state want. volviéndose más cómodo y más ciego y no se dan cuenta. Y eso es lo que la empresa le interesa. Y al Estado le interesa que las comunidades están cada vez más divididas y por eso seguimos luchando para alcanzar nuestros objetivos.
Tenemos que concienciar a los jóvenes, seguir ampliando este debate y continuar construyendo conexiones internacionales con socios que apoyen la defensa de nuestro territorio y la protección de la biodiversidad. And the protection of Y biodiversity. seguir teniendo más enlaces internacionales con diferentes cooperantes que estén a favor de la defensa del territorio y la biodiversidad. We reached out to the mining company that operates in the area. Nos pusimos en contacto con la empresa minera que opera en la zona, pero declinaron amablemente hacer comentarios. También contactamos con representantes de Warrings, la aldea Shuar, a favor de la minería que inició todo este capítulo de la lucha Shuar, al permitir que la empresa minera operara en su territorio, a pesar de los deseos de la mayoría de las comunidades Shuar y de la Federación Shuar, una organización que ahora está controlada por el sector prominero. Después de fijar una fecha para hablar con nosotros, se echaron atrás y finalmente cancelaron nuestra reunión. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda o asistencia de organizaciones internacionales? Help or assistance from international organizations? Bueno, por el momento. Bueno, por el momento, como comunidad, no recibimos ningún apoyo financiero para estas luchas. Aún no tenemos conexiones ni alianzas con diferentes organizaciones, pero acabamos de empezar. Recientemente hemos adoptado algunos programas de apoyo pequeños y mínimos. Small, minimal support programs. Recientemente algunos apoyos mínimos, pequeños. Escuché que supuestamente Escuché que un representante de las Naciones Unidas planeaba viajar a Ecuador para hablar contigo debido a la grave situación en la que te encuentras ahora mismo. No lo sé. Todavía no estoy familiarizado con nada de eso. That yet. Mira, a medida que se acercan, empiezan a tumbarse allí. Mira, está dejando su arco y sus flechas. Recientemente se hizo viral un video en el que el naturalista Paul Rosoli, hablando con Lex Fridman, compartía su experiencia al acercarse a una tribu no contactada en la región amazónica del norte de Perú, cerca del territorio Shuar. Es realmente increíble, tío, y añade una nueva capa al conflicto que surge cuando se perturba una zona intacta de la selva. La idea de que la jungla y la vida que alberga vayan muriendo poco a poco no es descabellada. Si se vierten productos químicos letales en los ríos, todo se verá afectado y morirá pronto. Ya tenemos ejemplos de otras partes del noreste de Ecuador, donde se han llevado a cabo operaciones mineras y petroleras, y las tasas de cáncer se han disparado. There are scores of cases, including the famous Chevron case. Hay muchos casos, incluido el famoso caso Chevron, que el gigante petrolero perdió inicialmente, hasta que un tribunal de Nueva York, dirigido por el juez federal Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York, lo revirtió. Recordemos también que la minería suele llevarse a cabo en zonas muy remotas, donde se supone que los productos químicos y los desechos están contenidos. En este caso, sin embargo, afectarían a una vasta red de biodiversidad que incluye grandes comunidades ancestrales como los Shuar, así como tribus no contactadas como la que aparece en el vídeo. Esto añade otro nivel de complejidad, ya que las tribus no contactadas, al igual que las contactadas como los Shuar, son territoriales por naturaleza y dependen de que su tierra esté en equilibrio para poder contar con la caza y las plantas para su supervivencia. So they can rely on game and plants for survival. At the same time, by maintaining that territorial balance, Al mismo tiempo, al mantener ese equilibrio territorial, también desempeñan un papel crucial en la conservación de los últimos fragmentos de selva tropical que quedan en nuestro planeta. Con esto en mente, podemos entender por qué, para los Shuar, la perspectiva de selvas y ríos contaminados representa una amenaza existencial. Las comunidades que aceptan las operaciones mineras están, quizá voluntaria o involuntariamente, renunciando a su herencia y adoptando el modo de vida occidental. Y, en cierto sentido, tienen ese derecho. El problema es que su territorio se encuentra en medio del territorio Shuar más amplio, y eso podría no ser una coincidencia. Como mencionamos antes, la estrategia de dividir y conquistar está plenamente en marcha, y funciona. ¿Cómo se siente vivir en una de las comunidades más perseguidas y amenazadas del mundo, teniendo que luchar por su propio territorio?
for their own territory? Bueno, sobre la pregunta que me hace, yo creo que los pueblos indígenas no vivimos, como decía el... Well, regarding your question, I Bueno, believe that con respecto a su pregunta, creo que los pueblos indígenas no vivimos, como dijo el representante, en un territorio que nos haya sido concedido por el Estado, sino en un territorio heredado de nuestros antepasados. Por lo tanto, creemos que no somos forasteros, personas que hayan venido de otro lugar. people who have come from elsewhere. Entonces nosotros creemos que no somos personas ajenas venidas de otro lado. Whatever happens, Pase lo que pase, con o sin apoyo del Estado, seguiremos existiendo a través de la resistencia. ¿Por qué? Porque vivimos legal y legítimamente en nuestro territorio. in our territory. Con resistencia, ¿por qué? Porque nosotros vivimos legalmente, legítimamente en nuestro territorio. For that reason, we believe Por esa razón, creemos que podemos preservar nuestro modo de vida cumpliendo las normas constitucionales que garantizan nuestros derechos dentro del Estado, así como los instrumentos y normas internacionales que protegen a los pueblos indígenas. Así es como mantenemos nuestra that is existencia. how we maintain our existence. Sobre los instrumentos y normas internacionales relativos a los pueblos indígenas. Con eso nos mantenemos. Como usted dice, los Shuar son un pueblo milenario que estaba ahí. Los Shuar son una comunidad milenaria. Son descendientes de personas que vivían allí antes de los españoles, antes incluso de que Ecuador existiera en el mapa. Así que pensar que alguien quiera ir allí, volar la montaña y crear piscinas de veneno que acabarán derramándose en la selva y en los ríos, ya sabes, hace falta una mente muy psicopática. Es bastante obvio lo que va a pasar. Así que, en mi opinión, eso parece genocida. O como una sentencia para zona, la selva y vuestro pueblo, ¿no te parece? Just to the area and the jungle and your people, isn't it? Correctamente. Correct. Por último, me gustaría dejaros esta amiguitud. Hacemos un llamamiento colectivo de resauer, bewaint la concienciación mid. La comunidad internacional. Yes, exactly. Finally, I would like to leave you with this message. We call on the public and the international community to raise environmental awareness. Defending nature is paramount. Defender la naturaleza es fundamental, porque la destrucción causada por los países desarrollados contribuye directamente al calentamiento global. I believe Creo que la humanidad está perdiendo su conciencia, y es brutal destruir la ecología y la biodiversidad que existen aquí en la cordillera del Cóndor. exist here in the Cordillera del Condor. Destruir esta ecología, esta biodiversidad que existe aquí. Según los datos disponibles, existen especies endémicas en la cordillera del Cóndor que aún no han sido There are descubiertas. endemic species in the Cordillera del Condor that have yet to be discovered. For that reason, Por esa razón, deben realizarse estudios científicos para identificarlas y comprender la verdadera importancia de estas especies, tanto de flora como de fauna. flora and fauna. De estos animales, ¿no? Tanto la flora y la fauna. Uno de los conflictos, another conflict brewing. Uno de los conflictos, otro conflicto que se está gestando, es que algunos jóvenes se están apartando de vuestra cultura, de vuestro modo de vida milenario. Y además de eso, está el ataque de las empresas multinacionales, valoradas en billones de dólares, y del Estado ecuatoriano que trabaja para esas empresas. Y por si fuera poco, está la división interna que esas mismas compañías mineras y el propio Estado ecuatoriano han sembrado y promovido. Entonces, ante todo esto, ¿cómo se mantiene el espíritu de la juventud Shuar? Entonces, lo que estaba diciendo es que los jóvenes de hoy, los jóvenes Shuar, se han confundido por lo que se enseña en el sistema educativo. Por tema de la educación dicha. Today, Shuar youth are increasingly Hoy en día, los jóvenes Shuar están cada vez más confundidos por el sistema educativo. Cuando ingresan a la escuela o asisten a la universidad, no se les enseñan valores culturales ni humanos. En su lugar, se pone el énfasis en cómo alcanzar el llamado desarrollo. Como resultado, muchos valores se están perdiendo. Por eso estamos haciendo todo lo posible para reafirmar nuestro modo de vida y nuestras costumbres con los jóvenes. Desde hace 12 años, hemos trabajado con Streng en el foro sistema educacional. education outside the Ecuadorian system. De
de Valorar nuestras formas de vida, nuestras costumbres con nuestra juventud. Y antes, Más antes, trabajamos durante 12 años con... But these companies blocked those efforts. pero esas empresas bloquearon esos esfuerzos y muchos padres volvieron al sistema oficial porque sus hijos no podían obtener certificados ni títulos. Ante esa presión, tuvieron que ceder. Aún así, seguimos haciendo todo lo posible por inculcar estos valores. Por eso creamos aquí el diezmo comunitario. Es fundamental para asegurarnos de que nuestras tradiciones no se olviden. Como representante de Meccans, estoy promoviendo todas estas iniciativas clave para que podamos preservar y valorar nuestra forma de vida como una cultura viva. And value our way of life as a living culture. Comunitario, que son la base fundamental para no olvidarnos. Entonces estamos impulsando como el representante de Mycons todos los puntos claves para poder ir valorando nuestra forma de vida como cultura. As we closed this report, US troops Al cerrar este informe, las tropas estadounidenses entraron en Ecuador y el Comando Sur de Estados Unidos anunció el inicio de operaciones militares destinadas a combatir las bandas criminales, la pesca ilegal y la minería ilegal. Pero esto no es una respuesta a una emergencia, sino la implementación de un plan que lleva años gestándose, sobre el cual hemos informado ampliamente en The Gray Zone. Las tropas estadounidenses entraron en Ecuador a pesar de que el presidente Noboa ya había perdido un referéndum en el que la población ecuatoriana rechazó la presencia de tropas extranjeras. Sin embargo, cuando llegó el momento, entraron igualmente. Su llegada fue facilitada por un marco legal construido discretamente durante los últimos años. En 2022, el presidente Guillermo Lasso y Joe Biden firmaron un acuerdo, fruto de años de preparación, que sentó las bases para una amplia asociación en materia de seguridad y una cooperación militar ampliada. and expanded military cooperation. At the center of this process is President Daniel. En el centro de este proceso se encuentra el presidente Daniel Noboa, quien, tras una serie de errores políticos y económicos, se enfrenta a niveles de aprobación históricamente bajos. De no ser por el control que su gobierno ejerce sobre instituciones estatales clave, incluida la autoridad electoral, sus posibilidades de reelección serían, como mucho, escasas. Ya se enfrenta a peticiones de destitución. En este contexto, la llegada de tropas estadounidenses parece ser una maniobra estratégica para apuntalar a Noboa, nacido en Miami, y estabilizar su gobierno. El lenguaje que sustenta esta política se encuentra en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de Estados Unidos para el ejercicio fiscal de 2023, que exige la neutralización no solo de grupos criminales y de narcotráfico, sino también de mineros y pescadores ilegales, precisamente los objetivos señalados con la entrada de las tropas en el país. Cited as troops enter the country. They do so protected by full immunity. Actúan protegidos por una inmunidad total frente a la ley ecuatoriana en virtud de los acuerdos de 2022. Pero el marco también hace referencia a la confrontación de amenazas internas, que se cree ampliamente que incluyen al movimiento político correísta, el cual ya enfrenta una intensa persecución política y judicial. Asimismo, señala tensiones con países como China, Rusia y Cuba, que habían mantenido estrechas relaciones con Ecuador durante el gobierno de una década de Rafael Correa. Y por último, plantea una pregunta que sobrevuela los conflictos descritos en este informe. ¿Ayudarán las tropas estadounidenses a reprimir la creciente resistencia indígena y antiminera frente a la oleada de nuevos proyectos promovidos por el gobierno de Noboa? Están allí para asegurarse de que pueda llevarlos a cabo, y ayudarán las tropas estadounidenses a Noboa a afrontar su problema con la minería. Estaremos atentos. We will be watching.